Bueno, y os presento el peor superheterodino del mundo. Está recibiendo radio de verdad. Vamos a ver cuántas estaciones pillamos. Otra estación. ¿Ves cómo sintoniza? Vamos a buscar más. Bueno, ves que la radio va de puta pena. Pero el caso Radio Nacional. Vamos a ver si pillamos alguna otra. Quizá si consigo ajustar la bobina de sintonía tengamos más ganancia. Y ya por último, en un segundo intento, a ver si conseguimos alguna cosa. Pues he preparado un transformadorcito. Vamos, dos transformadorcitos, relación 1:1, con nuestro resonador. Son dos transformadores toroidales pequeñitos. Y de aquí al diodo, su condensadorcito para filtrar la radiofrecuencia, y al Optimus, el amplificador de pruebas. Como veis, el resultado ha sido calamitoso. La selectividad ha sido nula. Las estaciones se recibían, pero se recibían pisándose unas a otras de una forma demencial. Con lo cual damos por fracasado el intento de utilizar un resonador piezocerámico, y ya lo retomaremos en el futuro a ver cómo podríamos aplicarlo a la sustitución de botes de frecuencia intermedia dañados de radios que los tienen botes de estos un poco complicados, como podrían ser las Philips, que llevan estos botes minibat rectangulares pequeñitos que, como se estropeen, es un dolor de cabeza sustituirlos. Pero esto ya queda para el futuro. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Son las 7. Bueno, estamos probando con un bote de frecuencia intermedia aquí improvisado con un resonador cerámico. No me gusta nada cómo funciona, probablemente sea
que tiene un acoplamiento excesivo y la selectividad es muy baja, prácticamente nula, es casi como una radio de galena con lámpara. Veamos los efectos de la frecuencia en la frecuencia intermedia. Ves que la selectividad está muy perjudicada, pero esto lo trataremos en otro capítulo, hacer un verdadero bote de frecuencia intermedia. De momento nos conformaremos con las bobinas de oscilador local y de sintonía. Y ya para la frecuencia intermedia ya construimos un verdadero bote de frecuencia intermedia que no tiene que ser más complicado que esto. Simplemente es que quería probar con un resonador cerámico a ver qué conseguía, y por este procedimiento pues no funciona nada bien. Supongo que porque las condiciones de trabajo de un resonador cerámico no son estas. El mundo animal y sus curiosidades. La foca no tiene neurona. No, y el buiteas quemados. Que están en los hospitales que se llama. Entonces, cuando una mar acerca Gracias por pensar. merece. Onda Cero, tu radio. Muchas noticias tienen su origen en las entrevistas. En Canarias es martes, es 4 de octubre. Hace apenas una semana, la NASA hacía historia. La nave DART impactaba a toda velocidad. El año próximo para completar partidas y la Google y las de juegos y contenidos en Italia. Este proyecto no ha funcionado. Aquí ese mismo día, esa primera Sí, antes terminando la entrevista. vida, porque creo que de esta comunidad asuma. Sin embargo, sé que este negocio, el sector del videojuego, pues el del gobierno. También para los emprendedores del distrito digital. Exactamente. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos que esperar algunos días más para la confirmación definitiva. Bueno, pendiente de esto y de tantas otras cosas relacionadas con el mundo de la ciencia, está José Alcalde, que es nuestro divulgador. Como veis, hace falta muy poquitas cosas para reparar una radio a válvulas. Ves que en este caso solamente hay nuestra conversora de frecuencia, una bobina de oscilador local casera y una bobina de antena casera. De detector hemos usado un diodo de germanio. Tened en cuenta que este monstruoso montaje es un tanto peculiar, porque era solamente una demostración para ver que es posible reconstruir las bobinas de un receptor averiado. Después del relativo fracaso que hemos tenido con el resonador cerámico, que yo creo que en el futuro habrá que darle una nueva oportunidad, porque
Yo creo que tiene mejores características de filtrado que las bobinas de los transformadores de frecuencia intermedia. Me he animado, después de un segundo experimento que habéis visto con un bote de frecuencia intermedia comercial, habéis visto que la radio funcionaba ya y francamente bien. Me animé a construir pues un bote de frecuencia intermedia. Esta operación ha sido tremendamente más compleja de lo que yo pensaba. Tened en cuenta que aquí hay, aparte de la propia inductancia de cada devanado, hay que tener en cuenta otro fenómeno que es el de la inductancia mutua. Es decir, que esta bobina tiene una inductancia diferente porque le influye esta y esta a su vez le influye a esta, se influyen mutuamente, por eso se llama inductancia mutua, con lo cual los cálculos os pueden echar a perder y sobre todo va a depender también de la distancia que separan las bobinas. Yo quería que estas bobinas, veis que se pueden separar más o menos, para poder graduar el factor de acoplamiento. Entonces, cuanto más acopladas están, o sea, más cerca una de otra, más influye la inductancia mutua y además tiene otro efecto pernicioso que es que afecta a la selectividad. Cuanto más cercanas están, menos selectiva es. Cuanto más separadas están, más selectiva es. Pero claro, entre que hemos usado un hilo corriente, hemos hecho aquí unos bobinados de aquella manera, esto no está blindado, era simplemente un prototipo de laboratorio, pues bueno, he tenido que recurrir a un acoplamiento lo más fuerte posible, sacrificando selectividad para tener una ganancia algo mayor. Digamos que cuando está en resonancia dobla la tensión del primario, lo cual está muy bien, que es más o menos lo que quiero, es decir, un circuito cuando este sea de soldado. Un circuito cuando es resonante tiende a aumentar mucho la tensión, tiene una impedancia infinita. En el mundo ideal tendría una impedancia infinita, en el mundo real no. Y eso lleva aparejado pues un aumento de una tensión infinita que, como vemos, tampoco es cierto. Nos quedamos en 2 o 3 y gracias. El procedimiento para construir estos devanados es el mismo que utilizamos con las bobinas de sintonía o de oscilador local. Teniendo en cuenta estas capacidades, aquí pusimos un condensador fijo y un trimmer porque la capacidad entre los dos no me daba, o sea, la capacidad por sí sola del trimmer no era suficiente para hacerlo resonar a la frecuencia que quería. Y ha resultado esto. Estamos aquí preparando nuestro prototipo de bote de frecuencia intermedia. Vamos a utilizar bobinas de núcleo de aire. Para ello hemos construido estas bobinitas con hilo corriente, ni siquiera hemos usado hilo de liz, puesto que es un prototipo y tampoco quiero gastar mucho dinero en él, siguiendo las instrucciones de este libro de Francisco Morral Núñez, y siguiendo estas formulitas y veremos qué nos sale al final y si esto es capaz de trabajar como un bote de frecuencia intermedia en condiciones. Vamos construyendo la estructura. Las dos bases del bote de frecuencia intermedia. Hemos montado unos trimmers que habrá que poner unos condensadores en paralelo fijos porque son insuficientes. Las dos bobinitas, primario y secundario, y el tubo del sifón que utilizaremos
para montar las bobinas. ¿Te imaginas viajar en tu propio coche? Una vez conectado nuestro bote de frecuencia intermedia experimental al entorno de pruebas, vemos que el mayor rendimiento los tiene alrededor de los 368 kilociclos, lejos de los 475 que queríamos, aunque no está mal del todo. Vamos a ver si conseguimos ajustarlo un poquito. Ves el efecto del trimmer de ajuste. Y tiene el máximo. No llega a los 475 calculados ni de lejos. Es algo que tenemos que analizar, probablemente por dos motivos. Uno, porque he querido hacer el experimento de utilizar hilo corriente esmaltado en vez de hilo de liz, puesto que es un experimento, y gastar el hilo de liz en esto. Por otro lado, por la falta de máquina de bobinar en nido de abeja, digamos que habrá ahí unas capacidades parásitas nada buenas. Y vamos a ver qué tenemos que hacer para corregir esto, para que tenga el máximo rendimiento. Otra cosa que no me acaba de convencer es que no tiene ninguna ganancia. Incluso tiene una ligera pérdida. Puedes decir... pero vamos, que podemos decir que la relación entrada-salida es 1:1, es decir, 0 dBs. Ni gano ni pierdo. Pero el caso es que sintoniza. Luego continuamos con los experimentos. Bueno, y esto ya se empieza a comportar como un bote de frecuencia intermedia. La frecuencia está un poco alta. Está a 494 kHz, pero observar cómo ya en el primario están entrando 664 milivoltios pico a pico, y ya sale el doble en el secundario. Si yo ahora consiguiera desajustarlo toda la vez, a ver si consigo que se vea el efecto. ¿Veis cómo me cargo el ajuste? Voy a intentar. Nada, con las manos ocupadas es muy difícil. Un momentito. Ya lo tengo ajustado otra vez. Y si muevo el generador, pues se me va de frecuencia. Tiene una selectividad pobre por la baja Q del hilo utilizado, pero en apariencia es funcional. Así que vamos a ver qué pasa si lo enchufo en la pseudo radio, a ver qué ocurre con esto. Es decir, cuestión de disponibilidad en Certibililla. Bueno, después parece que rebajaron tales afirmaciones. Bueno, pues aquí está ya la pseudo radio. La radio está peligrosísima, con el bote de frecuencia intermedia fabricado. El bote comercial queda ahí al fondo. Y esto es la prueba de que se puede construir
una radio, a pesar de carecer de todas las bobinas y botes de frecuencia intermedia necesarias. La sintonización del bote de FI no la he sacado, no lo he podido grabar, porque si ya es difícil sintonizar con una mano, imaginaros sintonizar con un chisme aquí a 100 y pico de voltios y arriesgándome a que me pegue aquí una leche. Pero vamos a ver la demostración, cómo sintoniza. Esto es un amplificador corriente de sonido y vamos a ver. Le preguntaban por la aplicación del 25% del castellano en las escuelas catalanas. Una estación, otra estación, otra estación, otra estación. Yo cuando la conocí, una sorpresa porque es mucho más que eso. La ley del 25% por el foro. Y por aquí tiene que estar la 5, Radio 5 de Ávila. No la pillo. Tranquilo, pero tan... No sé. Hay un proceso judicial en este momento, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Eso es la COPE. El problema de este gobierno, más allá de las guerras y la inflación, es la credibilidad. No les cree nadie. Todo debe ser Onda Cero. Tanto Instagram y la sauna. De movilización hacia la No. que solo tienen que acudir al servicio militar. Onda Cero es esta. El Capitolio ha aprobado por unanimidad citar a declarar al expresidente de Torre. Experiencia relevante. Se le han enviado a militar. La selectividad deja bastante que desear. Pero es que ¿qué pedís de semejante juego de bobinas? Han sido detenidas, acusadas de daños criminales y allanamiento agravado. Es el triunvirato de la Champions League. Pero estaría en una muy buena primera división. Santo Domingo fue la primera ciudad que fundaron los españoles allí. La fundaron los hermanos de Colón. Bueno, En 1490. vamos a bajar el volumen. Y con esto... Había dos guardias civiles, Antonio y Francisco, que socorrieron y ayudaron a que el bebé naciera en mitad de la carretera camino de Coruña. Porque, bueno, pues claro, la historia se les queda grabada en la memoria. Pues queda terminada la demostración. Hemos puesto el frecuencímetro para ver bien la frecuencia intermedia, puesto que el Tektronix este analógico no tiene frecuencímetro, para probar el principio de heterogenaje y además ver si es viable utilizar un resonador piezocerámico. Al principio mi visión era optimista, o sea, es que si me salgo fuera de la banda de... si saco fuera de sintonía el oscilador local, pierdo la señal. Entonces, si ahora le busco... Ahí. Tengo muy poco tacto con esa variable, así que haremos un poco de trampa. Moveremos el generador de señales hasta que tengamos una buena portadora. Ves que ahora el frecuencímetro me da los 470 kHz que queríamos. En realidad el resonador es de
No se ve. Bueno, ya os pondré una foto. Es de 450. ¿Se oye? Pues desde luego tengo puesto un detector elemental y si doy modulación la oiremos. Si ahora me llevo el oscilador local a otra frecuencia, por ejemplo, si le subo la frecuencia un poco, es como sube, ya le hemos sacado de sintonía, no hay presencia de frecuencia intermedia y vamos a buscar con el oscilador modulado hasta que tengamos sonido. ¿Veis? Ahí está. Vemos la frecuencia intermedia modulada. Aquí da 462 kHz, pues no sé por qué. Voy a quitar la modulación. 470. Debe ser que es que el frecuencímetro se lía un poquito. 471. Es decir, que ves que el heterodino como tal funciona. Lo que pasa es que no hay ni punto de comparación de la sensibilidad que me da una bobina comercial de frecuencia intermedia como esta, que tiene una ganancia de tensión tremenda. Este es pues utilizable y le veréis que es capaz de realmente sintonizar estaciones con esta cosa. Y bueno, seguimos intentando ver qué podemos hacer con el resonador, aunque ya el resonador vamos a dejarlo para otro experimento porque esto ya está muy desmadrado, como veis, y hay que hacer un montaje más estable porque me he liado aquí a poner hilitos, me viene arriba a construir el oscilador local y al final pues esto es un desastre. El caso es que con un bote de frecuencia intermedia coge la red y demás muy bien, es curioso. Y por último, ¿cómo ha quedado las cosas después de las pruebas? Ha salido vencedor el bote de frecuencia comercial, cosa que era perfectamente previsible porque fue diseñado por gente muy profesional, era para instalar en radios para vender al público y lógicamente estarían calculadas al milímetro. En segundo lugar ha quedado mi bote casero, que tendremos que perfeccionar a ver si conseguimos un rendimiento en el futuro similar a un bote de frecuencia intermedia comercial. Y por último el gran perdedor, sorprendentemente el gran perdedor, que ha sido el resonador. Como visteis en un primer experimento, la verdad es que iba muy bien. Probablemente sea mucho más selectivo que cualquiera de estos dos. Es tecnología mucho más moderna, pero no se me adaptaba bien a la válvula. El problema no lo sé. Impedancias, capacidades parásitas, inductancias parásitas, diferencias de tensiones enormes. Tened en cuenta que por la placa del exodo también nos sale la señal del oscilador local, que está muchísimos dBs por encima de la señal de radiofrecuencia que entra por la reja
y probablemente nos saturase el propio oscilador local el resonador. Y cuando hablo de muchos dBs hablo de que a lo mejor aquí os podéis encontrar 30, 40, 50, 60 voltios de amplitud en la rejilla del oscilador local, mientras que aquí en la rejilla de entrada de radiofrecuencia pues tendréis unos pocos microvoltios o algún milivoltio, teniendo en cuenta lo que pueda reforzar la señal, el circuito sintonizado, pero de una estación muy potente, pero prácticamente nada. Entonces hacer el heterodinaje en esas condiciones es francamente meritorio para el bote de frecuencia intermedia. Y creo que probablemente haya tropezado con ese demonio. Quizá con una etapa preamplificadora de radiofrecuencia podríamos hacer servir al resonador. Y con estas conclusiones nos despedimos de este capítulo que ha sido bastante extraño. Por otro lado, no os recomiendo que hagáis los montajes de la forma en que lo he hecho yo, porque fue que me vine arriba y fue añadiendo cables hasta que salió aquella maraña infernal que sorprendentemente era capaz de sintonizar estaciones de radio. Así que hasta la próxima, me despido de vosotros. Chao.